Hoy, en Los Veterinarios, nos encontramos en la clínica veterinaria Vetka, en donde la médico veterinario Carla Vera, quien es la titular de la clínica y junto con su gran equipo, hablarán de distintos temas relevantes sobre salud en los animales, como lo son los peligros que enfrentan los perros y gatos al permitirles salir a la calle sin supervisión, las enfermedades a las que se exponen, así como golpes de calor en perros. Además, conoceremos algunos casos de mascotas que llegaron a la clínica por distintos temas de salud y a consulta médica. Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Carla Vera, soy médico titular, estamos aquí en Vetka y pues, ¿por qué estudié medicina veterinaria? Básicamente mi idea no era estudiar medicina veterinaria, yo iba por otra área, iba prácticamente para medicina humana u odontología, pero algo en mí decía que quería como estudiar esa parte que era una cuestión completamente desconocida. Me gustó mucho, me enamoré de la carrera, me enamoré de cómo esos pacientes, que son los perros, los gatos, caballos, vacas, lo que se te puede imaginar, tienen un agradecimiento y un profundo amor cuando tú los tratas. Soy Lixa Jaya Morales Arias, en este momento me encuentro en calidad de pasante como médico veterinario aquí en la clínica Vetka. Realmente yo no tenía en mente estudiar veterinaria, fue algo que se dio de manera casual. Yo tenía en mente como otras opciones de carrera, pero muchas personas cercanas a mí me insistían en que podría ser una buena opción para mí esta profesión. Yo pues le di la oportunidad y la verdad es que sí es algo que me apasiona y me gusta hacer todos los días. Yo soy la doctora Maffer, soy estudiante de medicina veterinaria. Y pues prácticamente yo decidí estudiar la carrera de medicina en veterinaria. Se deriva todo a un accidente que yo tuve y encontré un amor por lo que era la ciencia de la salud, por lo que era la medicina y posteriormente encontré que podía conjuntar ese amor por la medicina o ese gusto por la medicina junto con mi gusto por los animales. Y pues al día de hoy como estudiante me he dado cuenta de la cantidad de cosas que podemos hacer como médicos veterinarios y lo mucho que podemos ayudar tanto a las familias como a los individuos, que serían en este caso pues los perros y los gatos. Hola, yo soy Vinda, soy pasante en la clínica Vetka. Elegí ser veterinario porque cuando éramos niños y teníamos nuestras mascotas, generé vínculos con muchos de ellos que se me adelantaron un poquito a lo que me hubiera gustado. Por diferentes situaciones o enfermedades que hasta este momento logré empezar a relacionar. Cuando me metí a la carrera, me di cuenta que un médico no solamente estaba para la parte de cuidar y prevenir, sino también para poder educar y transformar la vida de los pacientitos o de los animales que más nos gustan. Definitivamente, estudiar la carrera me enseñó a que podemos ayudarles a mejorar la calidad de vida por medio de muchísimas situaciones, no solo para los animales, sino también para nosotros y para nuestro ambiente. Es importante conocer las enfermedades que pueden contraer los perros al interactuar con otros animales en la calle. Las enfermedades más comunes que se pueden transmitir en contacto con otros perros estando en la calle, lo más común que conocemos parvovirus entre cachorros. Nos ha tocado casos de perros ya de edad avanzada, tanto de 5 años, de 10 años, que están inmunocomprometidos y nos han dado positivos a parvovirus, así como toda la signología clínica. También moquillo canino es una de las principales enfermedades que se llega a presentar y que son mortales. Puede ser leptospira, que también, aparte de ser transmitida entre perros, se puede transmitir hacia los humanos. Y bueno, esto es por medio de la orina de los roedores. También es de importancia para el ser humano. También encontramos otras enfermedades como hepatitis viral. Encontramos enfermedades que no son tan severas como lo que es bordetela y bueno, esas son como las más comunes que nos podemos encontrar. Eso es muy frecuente, de hecho en las épocas donde hay cambio de clima, sobre todo en calor,
estando en los parques, lo que son parques comunitarios, en residenciales. Hay veces que la gente piensa que porque son residenciales no se van a contagiar, pero es donde más pasa. En guarderías, en pensiones, que aunque tengan como ese cuidado de tener como las desparasitaciones al día, tanto de manera externa como interna, suele haber ese contagio. Es como los niños cuando los llevan a guarderías, llegan a veces a enfermarse a contagiarse de piojos y demás, ¿no? Entonces es algo como de manera preventiva, hay que estarlo cuidando constantemente. También cuando los llevan a pasear, hay gente que acostumbra mucho a hacer como el hiking y se los llevan al cerro, y pues aquí en Querétaro sabemos que muchas personas que tienen ganado llevan a sus animales a pastar de manera libre. Entonces, si son animales, borregos, cabras, vacas, pues es una población que está altamente en riesgo de contraer garrapatas. Esos parásitos bajan a nivel de suelo, ponen sus huevecillos, eclosionan, y bueno, esos parásitos que son jóvenes, las ninfas, migran hacia los perros que hacen este tipo de actividades, y de ahí viene la infestación. Llegan a la ciudad, conviven con otros perros, que el típico que va con el primo, con el hermano, con el tío, conviven sus mascotas, y es ahí donde empezamos con poblaciones de riesgo o poblaciones donde se empiezan a generar contagios de garrapatas donde no había. El impacto que tendría de tener perritos que a lo mejor salgan a la calle sin supervisión, o incluso los mismos animales que llegan a vivir en condiciones de calle, tienden mucho a exponerse con tóxicos como es el anticongelante en los coches, el aceite, por ejemplo, o los que llegan a generar este tema que es muy común, que también es un tema de importancia a nivel de salud pública. Los famosos perros basureros rompen la basura y bueno, se exponen obviamente a materiales punzocortantes, que también es un riesgo. Se exponen a insecticidas, que también los llegan a tirar de manera pues, que no es lo habitual, no sería lo ideal. Se llegan a intoxicar. Se me ocurre también que a veces llegan a romper los envases creyendo que pues, tienen alimento o bebida y son botes de cloro, no sé. Eso es lo más común que nos llega a pasar. Y bueno, también hay perros y gatos que están expuestos cuando hacen esto de romper las bolsas de basura. La gente llega a tirar medicamentos, ya sean caducos o no caducos, y no hacen una eliminación apropiada. Cuando empiezan a agarrar estas bolsas de basura y rompen este tipo de materiales, pues se lo llegan a ingerir, ya sea de manera accidental, comiéndose alguna otra cosa, o particularmente que tengan algún sabor que les llame la atención y bueno, pues se intoxican, ¿no? Al final del día. Básicamente lo que se busca con la vacunación pues es una cuestión preventiva. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros hablamos de las vacunas, y a veces es algo que nos preguntan muchísimo, es, doctora, si yo lo vacuno no se me va a enfermar nunca, y la respuesta es no. La respuesta es, si nosotros generamos una vacunación de manera, frecuente, digámoslo, anual, en cuestiones de enfermedades infectocontagiosas, si seguimos una pauta de vacunación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Exponiendo al cuerpo, en este caso del perrito, a que tenga esa interacción con el agente que desarrolla una enfermedad, para que su cuerpo sea lo suficientemente competente que en el momento que se llegue a encontrar de manera expuesta con otro paciente que tenga la enfermedad, su cuerpo lo pueda responder y pueda eliminarlo sin llegar a generar afectaciones clínicas como la muerte. Eso es lo que buscamos. La prevención es la exposición previa al agente en cuestión, que va a permitir que cuando llegue a ser la enfermedad esté completamente seguro de que lo va a generar para protegerlo. Bueno, aquí lo que más nos llega de manera frecuente cuando un gatito llega a salir al exterior son atropellamientos. Lo más común es que sean peleas, mordidas, heridas cutáneas, que se llegan a contagiar de alguna enfermedad por contacto con otros animalitos. Y pues de caídas es un poco menos frecuente, pero diría que ese es como los tres principales. En primer lugar, las heridas,
en segundo lugar las caídas y en tercer lugar atropellamientos, en cuestión de gatos específicamente. Ok, pues mira, hay enfermedades que pueden ser de importancia solo para ellos o también pueden llegar a ser de importancia para nosotros. En el caso de los gatos en específico, el riesgo de contraer enfermedades virales como leucemia viral felina, el SIDA felino, también otras enfermedades como coronavirus, calicivirus, que se contagian de manera directa, o sea, cuando ellos se llegan a pelear, a morder, a compartir algún tipo de alimento, de bebida, que les dejan en el exterior. Cuando llegan a tener contacto con la fauna silvestre, ahí ya involucran enfermedades que también nos pueden llegar a afectar a nosotros. Es menos frecuente, pero si tienen contacto con algún animalito que esté enfermo, por ejemplo, de rabia, puede llegar a ser el caso donde nosotros nos lleve el virus a casa, pero la verdad es que está muy controlado ese tema por la cuestión de vacunación y la medicina preventiva que se ha manejado en el estado. Entonces es poco probable que llegue a pasar, pero si tiene contacto con fauna silvestre que está infectado, es una probabilidad. De las cosas que tenemos aquí más frecuentes y que sí pueden representar un riesgo importante para nosotros es el contacto de gatos o perros con roedores, en específico con ratas o ratones, que llegan a tener la enfermedad llamada leptospira. Esta enfermedad sí es importante para nuestra salud, porque incluso puede llegar a generar problemas hepáticos, renales o incluso la muerte en personas. Ok, cuando llegan a salir sin supervisión, pues lo más común es que se contagien de pulgas, de ácaros. En cuestión de bacterias, pues hay muchas bacterias que pueden afectar a los gatitos, pero principalmente cuando llegan a pelearse los afectan abscesos que están poblados por las bacterias que los gatitos suelen tener en la boca. Son varios tipos de bacteria, pero sí, por lo general es por la mordida la que más llega a afectar y generar estas lesiones en los gatos, que es lo más frecuente que llega a la clínica. Casi siempre es complicado en un gato para los propietarios detectar a tiempo situaciones, porque por lo general ellos tienen un umbral de dolor bastante alto. Entonces un gato no va a llegar y te va a llorar porque se siente mal. Casi siempre es hasta que ya se sienten muy muy mal o ya están en un estado grave, donde lo ves postrado, donde ya no come, donde ya es mucho más notorio su estado de salud. Entonces, si de por sí en casa es difícil, cuando están fuera de casa y sobre todo en un periodo largo como de días, por lo general llegan con problemas ya más graves, y los propietarios no se dan cuenta porque ese periodo de observación donde apenas va iniciando la enfermedad lo tuvieron por fuera, y ya cuando llegan a casa ya es muy tarde para darse cuenta. Entonces la falta de supervisión hace que ya lleguen en un estado bastante crítico, sobre todo porque no sabemos en la calle pues qué comen, con quién han convivido, si se han peleado, si se quedaron, no sé, dentro de un coche, si han tomado agua, si han comido, y eso puede acelerar algún proceso de enfermedad que ya tuvieran anteriormente o dentro de su periodo fuera de casa. Ok, por lo principal podemos llegar a ver peleas ya sea entre perros y gatos, que es lo más común o lo que llega a suceder. Dentro de las lesiones pues, que podemos encontrar en peleas con perros son principalmente mordidas. Son mordidas muy extensas, en algunos casos pueden llegar a desgarrar el tejido, y también podemos ver peleas entre los mismos gatos. Aquí ya es un poquito más variante el tipo de lesiones que podemos llegar a encontrar. Puede ir desde un pequeño rasguño hasta una mordida que se pueda llegar a complicar en algún absceso o algún tema un poquito ya más difícil. Y también podemos llegar a ver lesiones oculares. Son muy frecuentes que entre los mismos gatitos, por los arañazos y los manotazos, lleguen a lastimarse el ojo, puedan llegar a hacer alguna úlcera o incluso que puedan llegar a sacar el ojo de la órbita. Bueno, pues las más comunes que tenemos son lo que es SIDA y leucemia. Ambas son enfermedades que inmunosuprimen el sistema inmunológico.
Estas principalmente lo que es SIDA se va a transmitir por lo que son mordidas, por el contacto con el agua o los alimentos que beban de los mismos bebederos. Y pues al estar en la calle, el tener una alta población con gatitos en hacinamiento nos genera este contagio sea un poquito más fácil. Y lo que es leucemia, esta es una enfermedad también inmunosupresora que se va a contagiar también por medio de mordidas, rasguños, arañazos y también incluso por el mismo acicalamiento. Cuando los mismos gatitos se acicalan entre unos a otros o se acicalan ellos mismos, pueden llegar a dejar el virus en lo que es el pelaje del otro gatito y cuando éste hace su propio acicalamiento puede llegar a contraerlo. Pues hablándolo como estudiante de medicina, yo creo que tanto la vacunación como la desparasitación y esterilización serían clave para cualquier animalito, salga o no salga a la calle. Principalmente estos chaparros que están más expuestos a este tipo de riesgos que los puedan dejar vulnerables a cualquier tipo de enfermedad, sería muy importante. La esterilización no nada más es importante pues para que los gatitos no busquen salir de casa, sino también por el tema de enfermedades que se pueden desarrollar por temas hormonales y para evitar que tengan comportamientos o lesiones. Principalmente los machos suelen morder a las hembras para poder montarlas y es ahí cuando podemos ver algunas lesiones que se pueden llegar a complicar. En cuanto a esquema de vacunación, es también muy importante tener este esquema de vacunación completo. Las vacunas no van a evitar que se enfermen, pero sí pueden evitar que el cuadro clínico sea tan complejo o tan complicado. Entonces creo que es crucial las 3 medidas de prevención para poder lograr disminuir la población de gatos que están en la calle o que salen a la calle y disminuir las enfermedades que se pueden llegar a presentar. Conozcamos un poco más sobre los golpes de calor en perros. Los signos más sutiles los podemos llegar a basar en 5. El primero va a ser el más básico, el jadeo excesivo. Cuando tengo chaparritos que naturalmente siempre están en un estado tranquilo y de pronto el jadeo se vuelve excesivo, se vuelven un poco más inquietos, como buscando o desesperados, hay algunos que hasta empiezan a rascar, esos jadeos excesivos definitivamente no son normales. Segundo, cuando vemos la parte de la lengua, las mucosas, las encías, se llegan a ver rojas, congestionadas o hasta moradas en alguna situación más avanzada. La tercera, vamos a tener un ritmo cardíaco mucho más acelerado. Son chaparritos que si tú te acercas y sientes la parte del pecho o a veces hasta en la zona de las venas, empieza a haber mucho más aceleración en su frecuencia cardíaca, aunado con la parte de la frecuencia respiratoria. Estas agitaciones no son normales. Y por último, vamos a tener en algún caso un poco más avanzado que ya están totalmente letárgicos o postrados. Si ya pasé mi etapa de estar inquieto y ahora estoy totalmente postrado, echado o intentando como estirar para intentar respirar mejor, ese estado de postración o letargio, aunado con el jadeo excesivo, definitivamente son señales importantes que no tenemos que dejar pasar. Ya en un grado más avanzado o de signos ya un poco más críticos, hablamos de pacientitos que hasta llegan a convulsionar, llegan a vomitar, están totalmente atáxicos o llegan a perder la conciencia. Hablando de la raza, específicamente como la mayoría ya lo sabemos o lo vemos, los chaparritos que llegan a ser chatos, los braquicéfalos. Estos braquicéfalos, la anatomía no les permite tener una buena ventilación. Ellos son los principales chaparritos que llegan a correr riesgo. ¿Cuáles son? Los bulldog, los pug, en general, algunas veces algunos tipos de boxer, pero la raza que predispone a que la anatomía sea chata van a ser los primeros candidatos. Segundo, el sobrepeso. Sé que se ven tiernos, pero intentemos cuidar mucho la salud de nuestras mascotas, evitando que lleguen a esta línea de condición corporal avanzada, de obesidad o de sobrepeso. Ellos serían los segundos factores. Y tercero, los pacientitos que tenemos cachorros, en la mayoría de los casos siempre están muy acelerados jugando y a veces no dimensionamos que tal vez las temperaturas ambientales o estos juegos que llevan mucho tiempo puede generar una hiperexcitabilidad. Estos cachorritos son de riesgo, tanto como los geriátricos. Un chaparrito geriátrico ya con fallas algunas cardíacas o respiratorias, también es de suma importancia poder evitar que se expongan a situaciones con elevaciones de temperatura. Hablemos sobre los pasos de primeros auxilios que debemos de tomar en cuenta si sospechamos de un golpe de calor en nuestro perro. Lo primero que tendríamos que hacer es de inmediato comunicarnos con el médico veterinario de confianza.
poder comentarle la situación y que él te dé las indicaciones específicas para lo que estás viviendo en ese momento. Aunado a eso, lo más importante, segundo, es pasarlo a un área de sombra, a un área fresca. Si lo tenía dentro de casa y se almacenó el calor y tengo un área de patio donde hay mejor ventilación, nos salimos a esa área en lo que empezamos a preparar para poder ir directamente a la clínica. Área de sombra, un área fresca, un área con ventilación es lo primero más importante. Segundo, si te es posible, hay que empezar a reducir poco a poco esa temperatura gradualmente. ¿A qué me refiero? Con un paño húmedo podemos llegar a poner en la zona de la cabeza, en la zona del cuello, empezar a humedecer las patitas sin mojarlas y evitar en gran medida meterlos a bañar de forma inmediata. Por último, algunos chaparritos llegan a tener una buena respuesta con un poco de alcohol en la zona abdominal, en la zona de atrás del cuello y en la zona de la frente. Esto puede liberar o disipar un poco más la temperatura. Y definitivamente, si todavía está consciente, podemos ofrecer un poco de agua para que empiece a termorregular, siempre y cuando el jadeo no sea tan excesivo, porque si estamos jadeando sumamente elevado, lo único que va a provocar con el agua será una broncoaspiración. Entonces, por eso es muy importante que te asesores con el médico con el que te estás comunicando para ir directo a la clínica y que él te mencione qué actitudes o qué cosas podemos tomar en ese momento. Él es Jules, un perrito de aproximadamente 6 meses de edad que fue rescatado y que llegó a la clínica pues no puede caminar. Se le realizaron radiografías y se encontró que presenta múltiples fracturas en sus patitas traseras provocadas por algún golpe muy fuerte. Se le realizó cirugía ortopédica en ambas patitas y actualmente se encuentra en proceso de recuperación. Mira, él es Jules, es un pacientito de aproximadamente unos 6 meses de edad. Es un perrito pues rescatado básicamente de una comunidad. Lo trasladaron a la clínica, hicimos pues la valoración aprovechando que estaba dormido. Se tomaron las radiografías y pues bueno, encontramos que las patitas están completamente fracturadas con múltiples fragmentos. Se le realizó cirugía de ortopedia en ambas patitas y pues básicamente estamos esperando a que pues vaya su proceso de recuperación. Él ha tenido problemas de confianza con nosotros, sin embargo todos los días nos esforzamos por hacer un vínculo y demostrarle que no todos los seres humanos son malos, pero es difícil el manejo con él porque cuando metemos la mano pues sí nos llega a aventar un poquito la mordida. Básicamente estamos haciendo todo el esfuerzo para generar un vínculo de confianza y ojalá esperemos que sea un pacientito que pueda volver a confiar en el ser humano y que tenga una casita en la cual le puedan tener el amor y el apoyo que necesita. Conoce a Negrito, un gatito feral que llegó a la clínica por una herida crónica de más de 3 meses, aparentemente causada por una mordedura de un perro. La extensión de la herida era muy grande, por lo que se le tuvieron que realizar limpiezas de profundidad bajo anestesia. Se le aplicaron antibióticos de nueva generación, analgésicos y desinflamatorios. Actualmente está en la espera del alta médica. Este es un gatito que es feral, se llama Negrito. Vive en el exterior y llegó por una herida ya crónica que tenía un proceso de más de 3 meses. Nosotros lo que hicimos fue checar la herida, la extensión. En este caso la extensión era muy amplia y tuvimos que realizar limpiezas a profundidad bajo anestesia para poder limpiar bien la zona, porque no solo es esta parte de aquí donde se ven las heridas, sino que ya abarcaba toda la parte de la espalda, incluso del otro lado. Nuestra sospecha principal fue el ataque de un perrito. En este caso, cuando los muerden, las bacterias se quedan inoculadas en la piel y como hubo un periodo largo donde la atención no fue y el seguimiento no fue el adecuado, se extendió demasiado la herida. Entonces aquí lo hemos mantenido con limpiezas, se le dio la primera atención con antibióticos de nueva generación. En este caso fue un medicamento llamado Convenia que dura 15 días porque ya llevaba tratamientos de antibióticos previos y suelen generar resistencia, así como medicamentos de analgesia y desinflamatorios para ayudarle con el tema de dolor y molestia en la zona de las heridas. Ahorita él ya se encuentra en periodo de alta. Ya nada más estamos checando que las heridas no vuelvan a tener algún tipo de supuración o algo similar y él va a poder regresar al exterior. Hace una semana él ya se iba a dar de alta, pero como no se le puede dar el seguimiento adecuado en el lugar donde se encuentra, que es en la calle,
volvió a reincidir con las heridas, por lo que ahorita se ha mantenido aquí en resguardo durante 15 días y pues su recuperación ya está casi completa. En la clínica veterinaria Vedka, las personas pueden llevar a sus mascotas a consultas médicas, procedimientos quirúrgicos y de diagnóstico. Además, pueden conseguir juguetes y alimento especializado para sus animales. Es recomendable que aproximadamente cada 6 meses lleves a tu mascota a una revisión general con tu médico veterinario. Recuerda que los veterinarios cumplen un papel fundamental en la sociedad para el cuidado, salud y bienestar de los animales y de nuestras mascotas. Oh, oh, oh.